La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. La idea es, ante todo, les cuento lo que ya me estaba olvidando. Primero darles la bienvenida en esta jornada. Nosotros iniciamos el seminario con sus micrófonos puestos en off. Por lo tanto, lo que le pedimos normalmente es que en la medida que van teniendo dudas, vayan escribiéndolas en el chat para que una vez finalizada procedemos a hacer todas, a responder todas las preguntas que ustedes nos hagan. Por el otro lado, no importa si después se respondió la pregunta, tengan en cuenta que por ahí en el momento hacen la pregunta y después se responde a lo largo de la charla, pero es importante que la hagan igual, que no esperen a ver si se respondió, que la ejecuten, que la hagan, y cuando ustedes realizaron todas sus preguntas, después las repasamos. Es una buena práctica para de repente encontrar distintas cosas que puede ser que en el marco de la charla no estén o no estén claras. Así que no duden de que cuando tengan una pregunta, poder realizarla rápidamente y después la analizamos. Al finalizar la exposición, ustedes ven que tienen una manito en la barrita de menú. Si quieren hacer su pregunta hablando, ningún problema, levantan la mano y cuando nosotros vemos su mano levantada, le damos el micrófono para que hablen. Nuevamente, mi nombre es Gerardo Tesa y soy el responsable en Tech Learning del área académica. Bien, el tema de hoy es, o la conferencia de hoy, lo que trata es sobre Oracle 12c. Oracle 12c nos ha puesto ante un desafío muy importante. Nosotros venimos de establecer en las versiones anteriores una continuidad desde 7, desde 8, 9, 10, 11, y hoy 12 cambia, introduce multitenant. Y nos cambió totalmente el paradigma acuñado en años de trabajo con estas versiones. Entonces un poco la idea es hacer una visión de lo que es multitenant y tratar de acercar algunas respuestas a preguntas que hoy hay en IT sobre esta nueva característica. Vamos a basarnos un poco en ver qué es lo que resuelve o por qué sale multitenant. Vamos a ver después características centrales que tiene multitenant como estructura propia, ¿está? Y ver después los nuevos, las comparaciones con single instant, y finalmente sí ver algunas cuestiones de lo que ha cambiado y hacia dónde nos lleva esta nueva versión. En primer lugar, queremos ver o vamos a plantear qué es el escenario actual, en dónde estamos parados hoy con las versiones anteriores a 12c. Si voy muy rápido, en algún punto me avisan para que yo también pueda ajustarme a ustedes. Así que el soporte está chequeando, cualquier cosita me dicen y cambio el ritmo de voz. Volvemos, escenarios actuales. Es común que cuando vamos a grandes empresas nos encontremos con muchas bases de datos, pero esto no quiere decir muchas solo en cantidad, porque sabemos grandes empresas telefónicas, autopartistas, en retail, tienen muchas bases de datos, Oracle y no Oracle. El tema es que también tenemos muchas versiones de base de datos dentro del mismo ambiente Oracle, dentro de la misma marca Oracle. Esas bases de datos están en diversos servidores y esos servidores pueden ser también de distintas marcas, de distintas características, y eso nos ocupa fundamentalmente. Hay un gran tamaño en cuanto a storage físico, ¿no? Alojamiento, a servidores, y por el lado de la gente de soporte, DBA, administrador del sistema operativo, demanda muchas horas de soporte. Para cada base de datos en particular demanda mucha gestión de backups, más allá que los backups se hagan croneados y demás. Y después, cuando Oracle manda parches críticos, el tema es aplicar a cada base su parche. Esto es un gran trabajo, es un gran tiempo destinado
a un mantenimiento no proactivo, sino que estamos a espera de mantener funcionando condiciones básicas de las bases de datos. El alto costo de propiedad es precisamente por esto. Variación de base de datos, variación de servidores, variación de sistemas operativos, elección del software de la base de datos. Tengan en cuenta que nosotros encontramos en empresas que tenemos base de datos con versión 8, 9, 10, 11 y hasta algún dinosaurio 7 que todavía sigue vivo. Entonces, todo esto es la realidad con la que estamos hoy inmersos en el negocio. Para no tener muchos servidores, apareció una solución que la llamamos una solución a medias: virtualizar un gran servidor y generar una cantidad de pequeños servidores en donde cada pequeño servidor puede estar alojando una base de datos con diversos sistemas operativos. En la imagen es un poquito grande en cuanto a la cantidad, pero nos da la idea de decir, tenemos un servidor y tenemos 30 máquinas virtuales. Tengamos en cuenta este punto. Esta imagen quiero que la llevemos, pues esto responde a algunas preguntas que son constantes. Un servidor, N virtualizaciones. Lo que dice Oracle que la normalización trae nuevas oportunidades para reducir los gastos. Y esto lo vamos a ir viendo. La imagen de los servidores con la idea de normalización, que precisamente aquí es donde Oracle ha puesto el acento con esta nueva versión. Están más o menos todos de acuerdo con el panorama. Hay panoramas que son diferentes, porque hay empresas que tienen otra estructura o son muy nuevas en cuanto a su conformación y demás, en donde pueden tener un escenario un poco diferente al que he comentado, pero en líneas generales es lo que encontramos. Entonces, ahora ¿qué vamos a ver? Primero vamos a tratar de entender qué es esto de multitenant en una abstracción. Vamos a empezar a irnos metiendo de a poco con una función simplemente de alto nivel para después ir bajando a las distintas cuestiones que nos interesan. Tiene una nueva arquitectura. Esta nueva arquitectura, ¿en qué está basado? En el objetivo de que tener muchas subbases de datos, en realidad no son en realidad son bases de datos, dentro de una super base de datos. Ese es el término que define Oracle esta estructura. La realidad es disponer de la cantidad de recursos que tiene un servidor y utilizar la cantidad de memoria asignada y los procesos de background con una capa contenedora en el medio que me permite tener bases de datos pluggables, bases de datos enchufables. Las enchufamos, las desenchufamos, las llevamos a un lugar, las traemos a otro, con la simpleza, como vamos a ver después, de esto de hacer un comando, un plug y un unplug. Esta es la idea de Oracle hoy. Hasta la versión 11, nuestra estructura se terminaba la base ERP, la base CRM, la base Data Warehouse. También un poco esto apunta a tener en cuenta que cuando nosotros tenemos una base de datos, posiblemente esa base de datos no esté enfocada a una única aplicación, sino que dentro de esa base de datos haya más de una aplicación en el sistema de esquemas, y que ese sistema de esquemas después termine generando una debilidad en la seguridad por privilegios que se tengan que hacer public para que convivan las distintas aplicaciones. Y esta es una forma también de aislar y poder poner un solo esquema en cada base de datos. No un solo esquema en cuanto a las necesidades de negocio que tenga la aplicación en sí, sino que no haya esquemas que correspondan a otra aplicación que se utilizan en ese espacio de base de datos.
¿Qué es lo que dice, también qué es lo que plantea Oracle con respecto a que tengo consumos de memoria, tengo procesos de background aplicados hoy a múltiples bases de datos? Lo que nos plantea Oracle también es que muchas veces nos encontramos con servidores que tienen una cantidad de tiempo de uso importante, pero también una cantidad de tiempo de uso muy baja. Si ponemos el caso de una empresa comercial, va a tener una gran cantidad de transaccionabilidad durante el inicio de horario comercial hasta el final. Después vendrá los procesos post cierre comerciales. Finalmente vendrá la etapa de backup y habrá una cantidad de horas en las cuales ese servidor prácticamente está sin ser utilizado. Lo que hice ahora que es que con este sistema enchufable, si yo tengo un ERP que comienza a trabajar, y esto tomándolo como una visión de empresa convencional, no hablemos de empresas que trabajan con online, en donde la situación es distinta, pero también hay nichos. Vamos a suponer que la empresa esta tradicional comienza su transaccionabilidad 9:30 de la mañana y le extiende hasta las 20 horas. A partir de las 20 horas se comienzan a hacer los cierres y alrededor de la 1 de la mañana puede ser que se lance toda la etapa de backup. Estos horarios son arbitrarios, son caprichosos y son inventados. Una vez que finalizó el backup, posteriormente es probable que haya una cantidad de horas que duerme ese servidor sin dar utilidad. Y por ejemplo aquí tenemos una basecita Data Warehouse, que cuando trabaja más la base de Data Warehouse, cuando hace la extracción, la transformación y la carga. El proceso de consultas es bastante más liviano. Pero si el proceso de consulta fuese de un consumo muy alto, la consulta a los dashboards Score Card generado, también Oracle prevé una forma de poder regular y que no se entorpezca ninguna de los trabajos, ni del ERP en el momento transaccional, ni el del warehouse, que cuenta con recursos al momento de su carga, pero que después puede tener por lo que es la división de el Resource Manager, los recursos necesarios para no entorpecer el resto de la actividad. Esta nueva arquitectura también nos trae nuevos nombres. Nos cambiaron también esta cuestión de definir lo que antes era una instancia single instance o standalone, hoy pasa a denominarse no CDB, no Container Database. Hago hincapié en la terminología porque es lo que van a empezar a ver y a leer en los materiales oficiales de Oracle con respecto a las diferencias entre las arquitecturas de base. Entonces, una single instance, un standalone, es no CDB. La base de datos con la nueva arquitectura multitenant pasa a ser CDB, en donde tenemos físicamente, porque ya habíamos visto anteriormente que la memoria y los procesos de segundo plano se comparten. Memoria y procesos de segundo plano se comparten. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Todos los procesos físicos que van a actuar en forma distribuida. Y entonces, a cada base de datos, hoy, la denomina PDB, Pluggable Database. Pluggable, el criterio es, puedo tenerlas montadas en una base de datos y con muy poco trabajo, como decía anteriormente, hacer un unplug de una y hacer un plug en otra base de datos. Eso también me permite un montón de juegos o de acomodarme a la situación con lo que yo tengo existente en mi empresa. ¿Y qué pasa? Estas son algunas de las preguntas básicas que nos hacen cuando vamos a hablar de CDB. ¿Una base no CDB se puede convertir en CDB? ¿Una base no CDB puede convertirse en una base PDB?
dos PDB en un mismo CDB pueden tener un usuario con el mismo nombre, en este caso Scott. ¿Pueden dos PDB en un mismo CDB tener una función con el mismo nombre? ¿Puedo crear DB links entre dos PDB? ¿Se puede configurar replicación de Golden Gate entre dos PDB? Y todo eso lo responde la imagen final. Sí, todo esto se puede hacer. Precisamente cuando me paro sobre una de las preguntas, uno de los puntos, no lo estoy tachando, lo estoy subrayando. Cuando esto ocurre, a esta pregunta se responde de una forma. Es la única forma que dos PDB se puedan ver. Las PDB tienen una aislación absoluta entre sí. O sea que no es como cuando yo tengo un esquema que le antepongo el nombre del esquema, el nombre del objeto. Acá no podría anteponer crm.esquema.objeto. Es imposible. Esa es la característica de aislación que hace que sean bases totalmente independientes. Entonces, ¿se pueden crear un DB-link entre dos PDB? Si yo necesito consultar datos de una PDB y de otra o interactuar entre las dos, se puede y se debe porque es la única forma que se puede hacer. Entonces, en ese aspecto tenemos garantizado lo que es la normalidad de funcionamiento y de aislación. No podemos interactuar entre sí. ¿Se puede configurar replicación con Golden Gate entre las dos PDB? Sí, a nivel de PDB, Golden Gate se puede utilizar. Lo que no aplica a las PDBs, por eso no está en este slide, lo que no aplica a estas PDB es poder trabajar con AptDataGuard. ¿Por qué? Porque AptDataGuard actúa directamente sobre la CDB. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, este tema. Pero todo lo que hemos dicho acá y muchas otras preguntas que van surgiendo, estas son las más comunes que recibimos a diario. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la arquitectura o las diferencias entre la arquitectura de una no CDB hacia una PDB, hacia una CDB. No CDB o Single Instance, versiones anteriores a 12C. Simple, al crear una base de datos, primero creaba el diccionario de datos y posteriormente generaba los objetos de usuario. O sea, con la creación generaba mi diccionario, ya su metadata en el tablespace de System, creaba mi tablespace de sysaux y después venía en la aplicación y se generaban. Tenemos nuestro esquemita Scott con el que hemos transitado todos, emp, det, jobs, etc. Y se generaba la aplicación. Esa era la arquitectura tradicional. En cambio, en una base de datos CDB, hoy la situación se divide. Esa capa que veíamos hoy que decía container pasa a tener como objeto solamente la metadata. Vamos a ir a avanzar hacia la PDB y vamos a volver a esta metadata. Cada PDB que yo cree, va a contar con su propio diccionario de datos, va a contar con su propia estructura, en el cual va a tener la información de quién, de sus objetos. Y van a estar tal cual lo conocemos hoy, todas las vistas del diccionario de datos disponibles, las DBA, las all, las user, las bpesos, que correspondan con la PDB a la que estemos
en la que estemos trabajando. En cambio, en el container nos quedó un diccionario de datos que a su vez va a tener referenciado y no duplicado los objetos de la metadata que existe en cada PDB. Referenciado, un nuevo concepto que es el poder tener, no ocupar múltiple espacio dentro del container, sino que apuntar a un objeto dentro de la PDB y mantener esa información en una escala superior, en una escala de container. Y esta sería la estructura. Sin entrar en mayores detalles, yo tengo una instancia que ahora se llama, ya los estoy volviendo loco y mareando con todos los nombres a más de uno, CDB root. CDB root es el nombre que tiene nuestra instancia contenedora. El root es donde vamos a tener toda esa metadata, y ahora vamos a ver qué objetos contiene, de el contenedor de las bases de datos. Y dentro de cada PDB vamos a estar conectados a ese root. Esta PDB1, PDB2, PDBN podrían ser cómodamente el ERP, el CRM y el Data Warehouse que veíamos anteriormente. Todo esto va a estar conectado a este root y toda esa metadata va a interactuar. Pero a partir de ahí tienen otra cantidad de cuestiones en común. Acá vemos la arquitectura ya más en detalle. ¿Qué nos cambió? No voy a entrar en el detalle de la creación de la base de datos, pero lo primero que cambia al generar una base de datos CDB es la sentencia de creación. Bueno, se me fue el puntero de las manos. ¿Qué cambia? Enable Pluggable Database. Dentro de la sentencia SQL de Create Database. Esto le indica en qué va a ser una base de datos pluggable. Entonces, en su capa superior, en su capa root, en la instancia vamos a tener los procesos de memoria normales, shared pool, data buffer, caché, reduloc, los procesos de segundo plano, DB-Writer, empecemos a hacer algunos puntitos ahí, DB-Writer, vamos a tener el checkpoint, vamos a tener el log-writer, con un único conjunto, un único SP file, con un único archivo de parámetros de inicialización. Dentro del CDB root o el container vamos a tener nuestro diccionario de metadata que les mostraba hoy, system y sys-out, van a tener un único tablespace de undo para todas las bases de datos que nosotros, bueno, no me caracterizo por mi calidad de dibujos, un único tablespace de undo, un único conjunto de reduloc, los grupos de reduloc que nosotros definamos, y un único control file. Esto es común a SID-PDB, a Sales-PDB y a HR-PDB. Las dos son conjuntas. Y esto depende también porque tengo un único SP file. Ahora bien, dentro de cada SID, ¿qué voy a tener? Voy a tener un system y un sysaux propio. Voy a tener los data files de la aplicación, tablespace que yo necesite y del tipo que necesite. Una pregunta que me hicieron en el día de ayer es ¿qué tipo de aplicaciones puede albergar? Si solo transaccionales o dimensionales. La realidad es que
las bases de datos van a poder tener lo que ustedes necesiten incorporarle, ya sea una dimensional o ya sea una transaccional. Una de las cosas que se comparte o no es el tablespace temporal. El tablespace temporal o el grupo de tablespace temporales se puede compartir, cada uno tener el suyo, o bien, si yo no necesito tener un tablespace temporal y no corro ningún riesgo, puedo tomar directamente el tablespace temporal por default que tiene el CDB root. Entonces, hay cosas que son comunes, o sea, hay cosas comunes y hay cosas que son individuales. System y sysaux son propios de las PDB. Y el root container tiene su propio system y sysaux con una relación hacia los demás elementos que tienen esos tablespace. Undo es único, por lo cual sí tenemos que tener en cuenta que con un único undo la transaccionabilidad en el momento máximo debe estar contemplada en el tamaño de este undo. Con los control files y los redo logs, con los control files no tendríamos tanto problema, con los redo logs sí tenemos que tener en cuenta que tienen que tener la cantidad suficiente y el espacio suficiente, pues van a estar soportando transaccionabilidad de distintas bases de datos. Cuando decimos que si nos manejamos, como les comentaba al principio, que era que él dice, de utilizar los espacios huecos como una de las grandes mejoras, en donde no funcionaba el servidor, puede ahora funcionar una aplicación, entonces puedo mantener una estructura similar a lo que yo ya tenía. Ahora, si esto no va a ser así, van a ser aplicaciones todas transaccionales, hay que tener en cuenta el DB writer, el checkpoint, las estructuras, para no pecar al momento de poner a trabajar el sistema. ¿Cuántas bases PDB soporta una CDB? Está establecido en el orden de hasta 252 PDBs. Pero acá hay un tema de licencias. Todas, si yo tengo una licencia 12C, simplemente me permite hacer una instalación no CDB. Si yo quiero hacer una instalación CDB, tengo que tener licencias para poder generar las PDB. Y entonces ahí sí hay un tema que hay que consultarlo con Oracle, porque si bien todas las versiones, el Standard Edition 1, el Enterprise y todas las distintas versiones que tiene, soportan PDB, no todas tienen el mismo alcance en las licencias. Entonces, en ese caso deberían consultar con Oracle para saber cómo es todo este tema de licencias y demás. Cuando yo creo una base de datos CDB, sí o sí me genera la PDB SID, y esa se crea, y esa es una base de datos, la SID, que va a quedar en read-only todo el tiempo que nosotros tengamos, todo el tiempo de vida útil de la base de datos. Es una base de datos que se utiliza para hacer clones y que genera una estructura o una especie de template dentro de lo que es nuestra base de datos. Entonces es la primera en ser creada. Las que le siguen, no, las que le siguen, todas las PDB, como tengo aquí HR6, son todas bases de datos que las voy a ir creando en la medida de las necesidades que tenga. Con esto de incorporar las PDB, se incorporan también nuevas operaciones o nuevos métodos con las PDB. Aquí pueden encontrar alguna diferencia entre lo que yo voy a llamar operaciones o llaman métodos. Se pueden definir de distintas formas en distintos materiales. Básicamente, para mí, todas constituyen una operación entre PDBs y CDBs, y por eso las he agrupado en un mismo conjunto de 5 operaciones básicas.
Lo primero que podemos hacer es crear una PDB. ¿Qué característica tiene la creación de la PDB? Primero, su sentencia es crea el pluggable database. Genera un usuario, que ese va a ser el usuario administrador de la PDB. Obviamente le genera una password y en roles le da los rules que puede contener. Connect, DBA y las distintas roles que yo necesite para el administrador de esa PDB. Este administrador de esta PDB va a ser administrador pura y exclusivamente de esta PDB. No va a ser administrador bajo ningún punto de otra PDB. Para esto hay otro camino. Pero cuando yo la creo y es con este usuario es propio para esa base. Toma la estructura de la PDB SID y la convierte en PDB1. Aloja este archivo siguiendo el sistema OMF en PDB-dir. Copia los table space y los data files de PDB-SID, crea su propio diccionario de datos. También asume, no es que crea, acá dice crea, no es que crea, sino que asume dos usuarios comunes, nuevo término que también acuña la versión. Usuarios comunes. ¿En dónde quedó mi usuario HR? En un usuario local. Ese usuario local es también este usuario admin 1, que es un usuario que simplemente va a tener vida dentro de esta PDB. Los usuarios y system son comunes. ¿Por qué? Porque son los mismos usuarios y system que existen en nuestras bases de datos no CDB, que tienen alcance desde el container, el database container, hacia las PDBs que yo creé. Y por eso llaman común, es un usuario común para todas. En algún caso se diría un usuario global, pero en este caso es un usuario común a todas las PDB que yo he creado. Por default, para cada PDB se crea una nueva entrada en un servicio. O sea que no, cada PDB tiene su servicio asociado. Aquí es otra forma de hacer exactamente lo mismo. Creé el database PDB1, genero el admin y le genero los roles. Los roles son las listas de rules que yo le quiera agregar a la base de datos. Con esto creo las PDB tomando el archivo de sys. Para eliminar una PDB, acá vamos a empezar a ver un poquito más otros conceptos. Por ejemplo, las PDB no soportan a inicializaciones separadas como startup y shutdown, sino que son open con algunas propiedades, close o read-only. Por ejemplo, read-only es la PDB-SID, es una base que siempre va a estar en read-only. Característica, aunque yo levante la instancia, las PDB hay que levantarlas o individualmente o por medio de un trigger. Si yo hago un shutdown a toda la base de datos, obviamente bajan todas las PDBs que estén asociadas y al momento de hacer un startup, o bien inicializo a mano una por una las distintas PDB o genero un trigger que me levante las PDB que son críticas y que al levantar la base de datos tengan que estar en estado open. Finalmente lo que hago es un comando drop a la PDB1. ¿Qué ocurre aquí? Cuando yo hago un drop a la PDB1, se hace una resincronización con toda la información que está en root container, porque ya no va, ya es una información inexistente. Me lo estoy eliminando de esa base de datos. Y tengo dos alternativas. Esto es un poco a veces cuando vamos o escuchamos a la gente de Oracle que nos dicen
Esto es un tablespace, podemos moverla como si fuese un tablespace transportable, podemos hacer ese plug y unplug como si estuviésemos tratando con un tablespace transportable. Fíjense en qué característica o qué cosa. Yo dropeo una database y le tengo que incluir si voy a eliminar también los data files o si los voy a dejar. Esto como lo hacíamos con con un tablespace. Entonces, vamos asociando algunos términos, algunos comportamientos que tienen los distintos objetos. Entonces, alter pluggable database close, close cierro, alter pluggable database nombre open la abro. Y en este caso hago un drop de la PDB. Aquí viene tal vez una de las cuestiones más interesantes de utilizar el método plug and plug, que es mover la PDB de una CDB a otra. Me faltó decirles que cuando creamos una base, una PDB, se puede crear, es instantáneo, es muy rápido la creación porque es copiar los archivos del diccionario de datos. En el caso de hacer un movimiento, de hacer un plug y unplug, no es que se hace simplemente. Oracle genera una cantidad de acciones para poder verificar las versiones y esa posibilidad. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay un mecanismo que valida qué versiones estoy trayendo para poder saber si esto se puede hacer y si no arroja un error. Pero la primera cosa que hacemos es hacer un alter pluggable database, la cerramos, esa base la bajamos y le decimos que la vamos a mover. Vamos a hacer un unplug. Vamos a hacer un unplug dentro de un archivo XML file. Este archivo XML file, que podemos definirle nosotros un directorio, o quedará donde OMF me da el path, va a ser el archivo que vamos a utilizar para poder hacer un plug dentro de la base de datos que sigue. Este es el archivo. Nosotros no hemos podido hacer pruebas tan grandes, pero ahora que él dice que la posibilidad de hacer esta operación es muy rápida, más allá que los archivos tengan terabytes de datos. Porque ustedes tengan en cuenta que lo que me estoy llevando es la estructura de los diccionarios y los datos. Ahí está hablando de diferencias en movimientos en tiempos muy cortos. Nosotros lo hemos hecho con archivos pequeños a los volúmenes que habla Oracle, pero nos ha dado tiempos lógicos, pero tampoco jugamos con esa cantidad de datos. El pluggable se hace con, aquí está mal, las sentencias plug, en este caso en la segunda, la instrucción es alter pluggable database, parado sobre el root, pdb1, plug, aquí el unplug no es correcto, es plug into XML file. Es que toma el XML file del unplug que habíamos hecho y lo recupera. Esta también es una operación que Oracle dice que se hace muy rápido, que es clonar. O sea, es hacer una duplicación de la base de datos. Lo que les estoy mostrando son 3 comandos para poder hacer la clonación de la más directa, es de la clonar PDB3 desde PDB1. Clona su estructura. Toma, si tenemos HR con todas sus tablas, las toma y toma la estructura de sys y system.
Puede copiarlo también remotamente, puede clonarlo remotamente, a través de un DB-Link, o puede clonar desde un archivo que fue generado para un unplug. Yo hice un unplug de la base de datos, tengo su XML, entonces puedo hacer esa clonación desde ese archivo XML, con lo cual me da una diversidad de posibilidades muy grandes. Y esto se asocia también a una cantidad de modificaciones o herramientas que ha traído los new features que ha traído Oracle 12c con respecto a cambios, gestión de datos y demás. No los vamos a ver en este seminario, pero los new features que ha traído son bastante interesantes. Y aquí muchas veces la pregunta que es del millón. ¿Puedo convertir una base de datos single instant, no CDB, a una PDB? Sí, existen dos maneras de hacerlo. Fíjense que si yo tuviese que hacer una migración, un upgrade, la base de datos 12c me posibilita hacer upgrade desde la versión 10 en adelante. Sin embargo, si yo veo el método 2 de import-export, me permite incluir la versión 9i dentro de esta posibilidad. Entonces, esto es una de las dinámicas más interesantes. Si yo tengo base de datos, sobre todo 9, puedo hacer un export, un import, y teniendo la PDB creada, tomar el archivo resultante del DAM, utilizando imec, que esto ya era de 9, o el imdp y xdb, que viene en 11. Entonces, con cualquiera de esos mecanismos yo puedo generar una PDB. Tengo bases de datos que quiero ir generando como nueva PDB, tengo los mecanismos suficientes como para poder hacerlo. Entonces, esta siempre fue la pregunta más... la pregunta que se hacen en todos los cursos en particular. ¿Puedo hacerlo? Sí, se puede. Bueno, ¿y qué otros cambios significativos? Hay un par de cambios que son muy particulares. Vamos al primero. Hasta ahora, viejos y queridos DBA de muchos años, nuestra vista era la DBA. De allí para abajo, la all, la user y sus propiedades y atributos. Ocurre que ahora tenemos un container, y ese container mira hacia todas las pluggable database que nosotros tenemos. Si yo llegase solamente con la vista DBA, me confundiría con las vistas DBA que ya tienen las PDB. Las PDB son base de datos. Tienen las vistas DBA, tienen las vistas Sol, tienen las vistas User. Cada una es independiente de sí misma. Y las voy a encontrar para SID, la voy a encontrar para HR, la voy a encontrar para Sales, la voy a encontrar para Data Warehouse. Como en toda base de datos y como en toda aplicación. ¿El container tiene todas estas vistas? Sí, las tiene. Pero en el container nos movemos más cuando tenemos que tener una visión global, cuando tenemos que tener una visión macro de toda nuestra estructura de base de datos, con una nueva vista que aparece que se llama CDB algo. CDB Tables. CDB Views, por dar algún ejemplo. Ahora, CDB Users, pero a ver, si yo tengo en una PDB una tabla que se llama empleados y en otra PDB otra tabla que se llama empleados, ¿me va a traer todas esas dos tablas? Sí. Para poder darme cuenta se ha incluido una nueva columna que se llama ConID.
Esa columna con ID lo que me permite es diferenciar de qué base de datos estoy hablando, de qué PDB estoy hablando. Entonces, si yo tengo la tabla empleados en 2 o en 3 tablas, yo voy a poder ver exactamente de la tabla employees de qué tabla estoy hablando. Por ejemplo, la CDB root tiene un con ID 1, la CDB seed tiene un con ID 2 y a partir de allí las PDB que yo vaya generando. Entonces, este es el primer, un cambio que no es menor, no es nada más que subir un nivel las vistas del diccionario de datos, pero es un cambio que se genera. Y en el resto sigo manejando exactamente las vistas como estaba haciendo antes. ¿Quién tiene acceso a CDB? Y System. Y si agrego algún usuario, que acá empieza un juego de palabras que también es bastante complejo, es muy simple pero es bastante complejo. Yo les decía hoy, los usuarios locales son similares a los usuarios de single instance. Cuando creamos una PDB, le generamos un admin 1 como usuario con un rol, DBA o el que ustedes les consideren. Ahora nosotros vamos a tener usuarios que son locales, vamos a crear nuestro usuario HR, nuestro usuario Scott, nuestro usuario OE, nuestro usuario SH, y cada uno puede estar dentro de una PDB determinada. Pero puede ser necesario, y esos se llaman usuarios locales. El usuario que nosotros conocíamos hasta ahora es un usuario local. Pero puede ser que no solo SIS y System o usuarios con privilegios de DBA puedan interactuar o deban interactuar con todas las PDB. Porque ahí nos surge otra división. Habrá DBA que actúen sobre todas las PDB y habrá DBA que actúen solamente sobre una PDB definida. Pero el usuario que tenga que actuar sobre el root, sobre el container y a su vez en la CDB, ese usuario se llama usuario común. Sys y System son usuarios comunes. Pero, si yo quiero crear el usuario DBA, el usuario DBA no, sería el usuario Pepe como usuario común, el nombre de ese usuario común ya no es más create user, el nombre, sino que ahora es create user, y fíjense aquí que no es caprichoso, esto no es que se nos ocurrió a nosotros hacerle dos numerales, dos almohadillas, sino que es parte de ser un usuario común identificado. Y ese usuario común no solo es que tiene este nombre cambiado, no es solo C, numeral, char, como lo quieran llamar, Pepe o DBA, sino que aparte también le tengo que indicar en qué container, con la cláusula containers, en qué PDB puede tener acción. Entonces, puedo decir que tengo un usuario común que tiene alcance en las PDB 6 y en las PDB HR, como el caso de C# DBA, o puede ser que genere un usuario común que tiene posibilidades de actuar en el root y aparte posibilidad de actuar en la user, en la HR, en la PDB HR, y otro usuario distinto, común también, que puede actuar en el root, pero solamente puede actuar en la PDB 6. Esto es un tema cuando usar un usuario local y cuando usar un usuario, cuando usar un usuario común, pero obviamente los administradores que tengan que tener interacción en más de una PDB van a tener que estar asociados a un usuario común, o bien tener un usuario administrador con privilegios de administración por cada PDB. Eso es una característica que pueden asumir ustedes, de acuerdo al trabajo que se realice, de acuerdo a las normas de seguridad y a lo que se implemente en cada lugar.
Eso es más o menos lo que es otro de los grandes cambios que nos impactan. Con los privilegios tenemos algo parecido y parece otro juego de palabras, cómo se otorgan los privilegios locales, comunes, sus merge y demás. Otro cambio que tenemos acá, que es otro cambio no menos importante, yo les dije hoy, si recuerdan, que el root como archivo de inicialización, perdón, la base de datos CDB como archivo de inicialización tiene un solo SP file. Con lo cual ese SP file rige muchos de los parámetros que afectan a la CDB y a la PDB. Pero sin embargo, se agrega en la vista BP esos parámetros una nueva columna. Y ese PDB modifiable. ¿Qué quiere decir esta columna? Si ese parámetro puesto en true puede modificar un parámetro de inicialización para una PDB determinada. Una PDB determinada, por ejemplo, el caso del lenguaje que está seteado en American, es un parámetro modificable, está seteado en American por default. Si nadie lo modifica, todas las bases de datos van a trabajar con American en default. Ahora, si una base de datos tuviese que cambiar el territorio y el lenguaje, lo puede hacer sin problemas. Se cambia y se cambia solo para esa PDB o para ese con ID. Para el caso que son sinónimos. Yo podría cambiar el date format para una PDB. Y eso se sigue manteniendo en la misma estructura que nosotros teníamos. Es un alter system. Set el parámetro scope memory SP file sí existe o boot, pero no modifica realmente el SP file, sino que esto queda en una instancia intermedia consistente en el root, con lo cual nada, cada una puede tener estos parámetros, puedo consultarlos, puedo verificar sus valores independientes, puedo mirarlos desde donde yo esté posicionado, y cada una va a tener un alcance, un scope de modificación y de parametrización personalizada, customizada, de acuerdo a las necesidades de la regla de negocio a la cual se enfrenten. Pero obviamente hay muchos parámetros que influyen en el funcionamiento de toda la estructura, en el cual no se pueden modificar por PDB, que si no tienen que ser modificadas dentro del CDB root, y después afectarán al conjunto. Pero por ejemplo, un cambio de ubicación de un control file es un tema que solamente le afecta al container, que es la capa máxima, no le afecta directamente. Obviamente que sí que el cambio lo afecta, pero no afecta directamente a cada PDB. Entonces, todos los parámetros que puedan ser cambiados son aproximadamente 200. Están con su parámetro ISPDB modifiable en true. A partir de ahí puedo generar parametrías propias para cada una de ellas. Yo lo decía, es Result Manager, como lo hacía en las no CDB, tiene la posibilidad de asignar los recursos a las distintas PDB que se hayan conectado. Ya por definición, los recursos que tenga la CDB, lo va a distribuir entre todas las PDB que tenga conectadas. O sea que si tiene que del 100% de recursos disponibles, memoria, CPU, etcétera, etcétera, va a dividirlos. Si tiene 4 PDB conectadas, va a dividirlas en un 25% para cada una. En el caso de la PPT, le estaría dando un 33,33, y así de seguido a cada PDB. Pero yo
puedo modificar eso, puedo definir, eso se lo había dicho al principio cuando les decía que si el warehouse estuviese en el momento de consulta consumiendo mucho, yo podría limitar esos recursos para que no me afecte el transaccional. O sea, yo puedo tengo una posibilidad de administrar los recursos que estoy asignando, pero a su vez también los puedo hacer desde las PDB. Cada PDB en sí puede asignar el plan de recursos por servicios a distintas áreas. Puede tener un área de reporting, puede tener un área transaccional y puede tener un área de procesos batch. A cada una le va a dar los recursos que necesite, o sea que es probable que ella tenga el 33,33% de los recursos globales que tiene nuestra base de datos. Pero dice, yo voy a tener que darle el 40% para garantizar un funcionamiento mínimo al área transaccional, un 15% a los procesos batch y lo que me queda se lo doy al área de reporting. O sea que tengo un plan de recursos, un Resource Manager a nivel de CDB y después tengo un Resource Manager a nivel de cada PDB para atender los requisitos de negocio. Esto también es un cambio importante en lo que era el manejo de recursos que nosotros conocíamos con hasta la versión 11G. Bueno, y como para ir terminando, para darle el último toque, o por lo menos lo que tenemos planteado en esta conferencia, y después dar paso a las preguntas, es decir, que el modo, cuando vamos a alta disponibilidad, se los había comentado hoy, el modo Archive Log se establece a nivel de CDB. Por esto es que Active Data Guard trabaja solamente a nivel de CDB. Ahí surgieron siempre varias preguntas, pero ¿yo puedo hacer acciones individuales siendo el Archive Log es 1? Sí, puedo hacer acciones individuales como backupear el table space de una plugable, como hacer un recover y un restore del system de la PDB. Eso lo puedo hacer sin ningún tipo de inconveniente. Puedo utilizar el RMAN para la CDB y para la PDB. Eso no cambia. Han cambiado algunas estructuras. Los new features de la versión son muy interesantes porque han automatizado algunas tareas de recuperación en un punto en el tiempo. Ya amalgamado o ya compartido más RMAN con DataPAM, ya han integrado, perdón, la palabra es integrado, ya han integrado RMAN con DataPAM y tiene una potencia bastante mayor. Pero tengan en cuenta, el modo Archive Log solamente va a estar a nivel de CDB. Y acá vamos a ver un par de ejemplos de cómo trabajaría RMAN ahora en este contexto. Lo vamos a ver ubicado, visto desde el ángulo de la PDB. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Qué dice cuando me está diciendo backup pluggable database CDB root size PDB? Lo que me está backupeando es el root, system, todo el root, y la PDB 6. En este caso HR no la miró, no la backupeó. Backupeó parte de su root y parte de la PDB. En el siguiente hace un backup de HR PDB con plus archive log para almacenar, para backupear el SP file y el control file. Está trabajando con distintas combinaciones y no tiene ningún inconveniente. Está trabajando con el root y con una PDB. Está trabajando con una PDB y con los SP file y control file. Va a backupear sin ningún tipo de inconveniente lo que yo le pida que backupee, lo mismo que va a hacer en el restore. Siempre tengamos en cuenta esto, ¿no? Alguna de
por llamarlo de alguna forma, problemas o posibilidades de conflicto son que system, si tenemos problemas en el root con system, que el system aplica a todas las PDB, se cae el system, se nos cae el root y por consiguiente todas las bases de datos que tenemos asociadas. Pero eso es un problema de repente para los que venimos trabajando en Oracle. Porque esto mismo pasa con DB2, que tiene este sistema, esta arquitectura, y lo mismo pasa por el otro extremo con SQL Server. Ambos tienen una estructura multitenant de hace mucho tiempo. Y ambos trabajan con estos riesgos y ambos corren estos riesgos, por lo tanto es un riesgo que no es desmesurado, no es un riesgo que no tenga un punto de comparación o un punto de inflexión. Esto es nuevo y nos vamos a encontrar, no. Tenemos que adaptarnos a trabajar de esta forma y entender que ya hay sistemas similares, que ya hay sistemas que tienen estructuras. DB2 tiene un root y tiene una serie de bases de datos. O sea, si pasa algo en ese root, se caen todas las bases de datos. Bueno, entonces, este es un tema que a veces también nos preguntan y da miedo, pero si se cae tenemos problemas con el system del root, se caen todas. Lo mismo que pasa en el root de DB2 o lo mismo que pasa en el root de SQL Server. Y supongo que hay otras, yo no conozco otras bases de datos con esta estructura, pero digamos que existe, está, no es nuevo, no lo inventó Oracle. En todo caso hay que abrir ahora la vista a cuántas veces puede ocurrir esto, cuáles son los riesgos que tenemos, cómo en otros lados se está trabajando con otras plataformas, pero no le tengamos miedo a esto porque esto no es nuevo, esto existe. Y por último, estamos recuperando haciendo un restore y un recover del sistema de una PDB. ¿Cuál es la diferencia acá? Es que le tengo que anteponer el nombre de la PDB, ¿está? Y cuál es el objeto, o en este caso el table space, que voy a recuperar. Estos son algunos de los cambios más grandes, un poco es lo que queríamos acercar, pues un poco también lo que recogemos de los cursos, de las capacitaciones, de las inquietudes que hay con respecto a esto. Hay mucho más en 12C, hay muchísimo más. Hay muchísimo más. Les decía, los new features son muchos y muy interesantes. Cómo cambio de un PDB a otro, cómo me posiciono, cómo sé dónde estoy, cómo administro, cómo gestiono todo esto. Hay mucho más para hablar. Podríamos estar muchas horas, tal vez las 24 del curso, conversando sobre esta nueva plataforma, pero por lo menos lo que quisimos hacer en esta instancia es decir, veamos un poco los temas centrales, qué es lo que está preguntando el conjunto de IT, qué es lo que se está discutiendo y un poco tratar de discutir estos temas. Por supuesto, esto no es una verdad cerrada, esto no es una verdad absoluta, no soy Larry Ellison, y creo que ni siquiera Larry Ellison tendría estas respuestas a muchos problemas que no están, a muchos problemas con los que no nos hemos enfrentado, pero medianamente queríamos establecer un punto de partida con respecto a la versión, con respecto a estos cambios, y también un punto de partida desde el ángulo de Test Learning para seguir generando y gestionando este tipo de conferencias y charlas de tecnología con una frecuencia, con una periodicidad que todavía no lo habíamos hecho. Entonces, aquí es el momento en donde yo me callo y los dejo a ustedes que me hagan sus preguntas, a las cuales iré respondiendo. A ver. Un segundito que nos estamos organizando aquí. Sí, bueno. A ver. Si alguien quiere hacer una pregunta
a mano levantada puede... A ver. Yo empiezo a buscar las preguntas para empezar a... Bueno, vamos a empezar a... Se puede migrar la base de datos PDB de manera individual, Alfonso. Entiendo que eso sería lo que hablamos de migración, de plug and plug, de poder migrarla desde un container hacia otro. Sí, se puede usar Datapam a ver, se puede utilizar, si yo quisiera migrar solamente los datos de, de una PDB, podría utilizar Datapam. Te pido por favor que si no es si la respuesta no es la que yo entendí de la pregunta, me reiteres sin ningún tipo de problema. Así que por favor, All, me encantaría si levantan la mano. Iván, a las PDB se les puede configurar distintamente el archive log. No, el archive log es uno solo, la pones en archive log o no la pones en archive log, entonces toma para la generalidad. Tengan en cuenta que aunque yo en el caso de un recover y un restore y tuviese que acceder a los, perdón, recover y restore no, en el caso de un restore y tuviese que recuperar del archiving un objeto de una PDB, más allá de que el archiving sea completo, la recuperación es muy rápida. Entonces eso no hay mayor problema. Y no afecta prácticamente en nada que sea un único archiving. Dos bases PDB comparten la misma IP al conectarse. Sí, están dentro del mismo host, salvo que estuvieses en una conexión de rack, si eso apunta a tu pregunta, y ahí no puedo darte precisiones porque no manejo rack, pero la IP es el mismo, están en el mismo host. Vuelvo a excluir cualquier cosa que tenga que ver con rack. No está a mi alcance poder darte esa respuesta. Lo que sí yo puedo tener, y amplío de este lado, distintos puertos conectadas las PDB apuntando a distintos puertos, y cada una tenga un servicio en distintos puertos. Si no, cuando se crea se genera una instancia, pero el listener sigue escuchando en el 1521. A ver, Alberto Ruiz. En esta misma versión hay alguna manera de asignar procesos a determinados procesadores en ambientes de multiprocesadores. Te lo tengo que averiguar, Alberto, no, realmente eso lo desconozco. No, no te sabe decir si hay ni menos la forma, pero te lo averiguo. Sí que vos podés asignar cantidad de procesadores. Déjame averiguarlo y te respondo.
A ver, no es local, genera weights. Perdón, Gonzalo Liendro pregunta si los DB-Link entre base de datos, se me fue, aquí, un segundito que es, a ver, no, a ver, déjame ver. Weight te generarían, sí, seguro. Weight te generan, por más que sean internos, te generan. No de network, no necesariamente de networking. No necesariamente de networking, pero sí te generan weight. Bueno, Alberto Ruiz, tema de paralelismo que se pueden asignar a determinados procesadores. A ver. Estamos en la misma situación que en la pregunta anterior. Te lo tengo que el que sea asignación de procesadores tengo que averiguarlo. Pablo Beltrán, un trabajador de Apex, bárbaro. Trabajo con Apex, ¿cómo hago para como para conectarme con los distintos PDBs a través de distintos puertos? A ver. Más allá que tengan un puerto o distintos puertos, son distintas bases de datos. O sea, tu aplicación, hasta donde yo recuerdo de Apex, de lo poco que manejo Apex, esto es ignorancia pura, vos te conectás a una única base de datos, por lo cual tendrías que utilizar DB-Link hacia otra PDB. ¿Se entiende la idea? No recuerdo aplicaciones de Apex que estén monitoreando por configuración simultáneamente dos bases de datos. O sea que si estoy en lo cierto con respecto a lo de Apex, tienes que usar DB-Link para conectar la otra PDB. Chicos, gente, por favor, si encuentran que una respuesta no la he entendido, háganmelo saber para poder hablarlo. Sebastián Ray dice que en su empresa ya se aplicó y se averiguó en su momento, se puede aplicar un llamado single tenant, una PDB dentro de una CDB sin necesidad de tener licencia. Es posible, pero si lo que te definen como PDB, está bien, sí puede ser, te generan, ahí tendríamos que ver si la PDB que te dicen es aparte de la SID, que es lo que debería ser, o es la SID, con lo cual habría que ver si te da beneficios o no, pero estaría trabajando como una non-CDB. Para agregar la segunda CDB, la tercera, la cuarta, deberías tener una licencia aparte. Pero puede ser. O sea, lo que dice Sebastián es, se puede generar con single tenant. Entiendo que generaría una SID y una PDB en particular. Con lo cual, nada, tendría una single instance, motivo por lo cual yo particularmente me inclino a quedarme con una single instance en ese caso, o con una non-CDB. Ahora, si yo con visión a futuro quiero o planteo que más adelante voy a tener múltiples PDB, entonces viene perfecto, porque la creo con Pluggable Database
Enable Pluggable Database, la base de datos, creo la SID por default, más la PDB de negocios, y el día de mañana, cuando necesite licencia, voy directamente agregando las PDB. Pues tengan en cuenta esto, está muy buena la pregunta en el sentido de que no es que yo una CDB la hago, una no CDB la hago CDB y ya empiezo a insertar. Tiene todo un proceso. Entonces está muy bien la estrategia de generarla como single tenant con una PDB y después vemos si voy a seguir incorporando, haré pago de la licencia o haré uso de la licencia en el momento en que corresponda. A ver, ¿alguna otra pregunta que... Carlos Lesta. Lo que le pregunta es un off topic, pero está bárbaro, Carlos. Vamos a intentar responderlo. Desde la vista de performance, ¿qué consume más recursos? ¿Los query o los store procedure para una misma consulta SQL? Y ahí es relativo a lo que haga el proceso. Si yo voy a hacer simplemente una query, me mantengo en forma talibanesca, por decirlo de alguna forma, que todo lo que se puede resolver con una query se resuelva con esa query. Con una query no se use otro elemento. Ahora, si vos tenés que generar objetos temporales, analizar el resultado de esa query y demás, vas a tener que tener un store procedure. Punto 1. Punto 2. ¿Cuál es la cantidad de veces que se consulta la query? No se olviden que nosotros parseamos la query, el shared pool es el encargado de parsear la query. Si esa query en la empresa crearon 100 desarrolladores, ¿está? Y esos 100 desarrolladores la escribieron de distinta forma, al momento de parsearse se va a parsear todas distintas por el parámetro cursor sharing. Entonces puedo tenerla y devolverla como tabla PL. Hoy devolverla como tabla PL es una de las alternativas que nos está dando Oracle, usando procesos inlining o funciones inlining. Si ustedes se fijan, si yo hoy quiero hacer un display plan for, muy viejo lo mío, pero un display plan for, ¿qué me dice Oracle? No vayas a la plan table, usa el DBMSX plan, porque encima tengo más métodos, con lo cual hay que ver el contexto en el cual se va a hacer esa situación. Si no, si vos tenés que parsear, analizar, tomar objetos particulares, no vas a tener alternativa más que un store procedure. A ver. Las PDB se les puede configurar distintamente Archive Block en PDB1 y no Archive Block, no. Iván, eso no, creo que lo había respondido, no recuerdo bien, pero no se pueden generar distintas alternativas de Archive Block para las PDB. Solamente el primero es un parámetro global, con lo cual es Archive Block o no Archive Block, y genera Archive en todas las PDB que vos tengas asociadas. Por lo menos en esta versión. En otra versión, por allí se cambia. Aquí me dice Sebastián Rey, al tener memoria compartida entre las distintas PDB, en el caso de presentarse un problema de memoria, genera indisposición en todas las PDB, puede ser. Sí, a ver, digamos, la memoria es compartida, por lo tanto, no necesariamente es así.
porque los parámetros de Resource Manager asignados garantizan un mínimo de recursos para cada PDB que tengas. Entonces, desde el ángulo de lo teórico no debería pasar. ¿Está? Desde el ángulo teórico no deberían una sola PDB generar un bloqueo masivo entre todas las PDB. Eso es lo que plantea el Resource Manager. Es efectivo, es asignar un mínimo de recursos para que todas las PDB tengan un mínimo de funcionamiento. Fabián Salazar. ¿Qué problema puede presentarse si uno lleva una PDB que está en un CDB con Archive Log on a un CDB que no tenga archivo de Archive Log? En principio yo estoy haciendo un unplug de lo que existe y no me estoy llevando el Archive Log, o sea, estoy llevándome una base frisada. Es como si, tengan en cuenta que, vuelvo a insistir en el término, es como si me llevo un tablespace transportable. Ese tablespace transportable lo voy a mover a otro escenario totalmente distinto. El Archive Log, ¿qué es lo que me hace? Me va a recuperar datos que yo no tenga en el backup. En este caso yo no estoy recuperando desde un backup, sino que me estoy llevando la información, los datos que tengo al último momento que estuvo consistente la PDB. Entonces, ¿qué me puede pasar? Lo llevo a uno que no tengo Archive Log, va a funcionar. Lo que ocurre es cuál es la consecuencia que va a tener si se cae desde el último backup hasta ahora, cuánto me cuesta recuperar los tiempos. Ahí estaríamos muy parecidos. Digamos, el principio me parece que aplica a todo el conjunto. O sea, si no tengo Archive Log, o sea, debería replantearme el proceso de restauración. A ver, para mover la PDB no te haría falta. ¿Está? El XML es el encargado de llevar la imagen al último momento consistente de la base. O sea, me la llevo de CDB1 con Archive Log, la pongo en CDB2 sin Archive Log, la PDB tiene que levantar, tiene que resincronizarse. Ahora, para el proceso de restauración, la CDB2, y depende de lo que de cuál es el objetivo de la PDB2, ahí sí tendrías que plantearte qué pasa de acá en más. Si de esto no tiene Archive y yo sigo poniendo transacciones, voy a tener problema al momento de querer recuperar la información en ese delta de tiempo. No sé si, por ahí me estás preguntando otra cosa. Yo a veces quiero ser claro en que puedo no estar entendiendo la pregunta y que repregunten, que no se queden con la duda para... Bueno, gente, también les comentamos que pueden entrar al sitio de TechLearning, en el cual van a encontrar los cursos que tenemos, inclusive los cursos de 12C, y más allá de eso, tienen mi mail al principio. Vamos a publicar el presente webinar para que esté disponible, y cualquier duda que ustedes tengan, no duden en mandarme un mail, lo tienen al principio, gerardo.tesa@techlearning.com.ar o a info desde el sitio, y estoy a disposición de ustedes para lo que puedan necesitar, siempre y cuando yo lo conozca. Han hecho dos preguntas que no las puedo responder, pero me comprometo en averiguarlo. No esperen la respuesta para mañana o para pasado, pero me comprometo en averiguarlo para saber qué es cómo, si se puede, y cuál sería la forma para poder hacer ese mecanismo de paralelismo y asignación de procesadores. Así que bueno, ha sido un gusto que me hayan aguantado. Para irme, como yo soy un tipo muy malo, para irme les voy a mostrar
voy a prender la cámara, cosa de que se vayan con mi cara como finalización, de jodido que soy nada más. Bueno, nada más que agradecerles. Nos veremos en la próxima. La próxima tenemos el día jueves una charla de un seminario de tuning de SQL, o sea que están invitados, les va a llegar la invitación por mail para quien quiera a ver, hay dos manos en alto. ¿Quién? No las veo las manos en alto. Daniel Gómez. ¿Estás allí, Daniel? Te habilito el micrófono, Daniel. ¿Ahora se escucha? Sí, sí. Sí, te escucho, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Querés que te haga mi pregunta? Dime. Aguárdame un segundito, que me está entrando un eco. Ya me acomodo y... A ver, Daniel. Bueno. Ahora sí, perfecto. Perfecto, bien. Mi pregunta apunta a hacer convivir un sistema OLTP y un DDS. Sí. Dentro de la misma instalación. Sí. Mi pregunta está orientada a lo que es el archive log. O sea, podríamos poner la base de DDS en no login para que genere menos redo y solamente tener los archives para lo que sea OLTP. No, lamentablemente solamente podés poner en archive log la base, o sea, el conjunto. Pondría todo en archive log, pero una base me generaría menos login que otra. Lo que podés hacer, habría que ver cuánto impacta el cambio, es hacer que esté en no login desde la base de datos los objetos que vos necesitas que generen redo. ¿Me explico? O sea, ¿qué hacíamos nosotros cuando teníamos que interactuar con bases de datos en las cuales tenían que convivir, por ejemplo, el sistema de extracción con el sistema transaccional? Para nosotros, en el sistema de extracción, la información del login era una carga innecesaria, porque estábamos metiendo basura que después, una vez que se terminaba el proceso, se borraba, no tenía sentido que existiera. Entonces, ¿qué hacíamos? Poníamos todo en no login y generábamos un append de salida, entonces nos generaba redo. Bien. No sé cuánto impacta ese cambio, ojo. Yo te hablo de lo que hacíamos, pero por ahí me dice tengo que tocar 600 tablas y 1500 queries y es complejo. Pero no tiene forma porque no están aisladas por PDB en esta versión al menos el archive. Bien, bárbaro. Pero haré las pruebas pertinentes y... Claro, con eso pasa a todas las tablas, ponlas en no login, no recuerdo el table space, si nos aportaba algo o no nos aportaba nada, me parece que no nos aportaba nada, los table space estaban con login, pero todos los objetos a no login, y después para cerciorarte un append en el insert, puedes usar una append parallel, no sé cómo lo estarás utilizando, pero eso te serviría para no generar redo. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra mano que tenía levantada por allí? No, bueno, ahí ya no hay más. Bueno, gente, si no hay más preguntas, no veo... A ver, hay un par de preguntas más. No, perfecto. Bueno, un abrazo a todos. Gracias, Alfonso. Los esperamos. Les va a llegar una pequeña encuesta y le agradecería que
la completen para que nosotros podamos ir mejorando, inclusive algunas cositas desprolijidades que hemos tenido. Veo mucha gente conocida que le pido, como Marcelo Carrasco, Andrea Cruz, fundamentalmente su aporte crítico para que podamos seguir mejorando. Y también no duden en que si ustedes quieren, se sienten con ganas de exponer en algún momento un tema del que ustedes tengan conocimiento, cuenten con nosotros para poder difundirlo. Lo que nosotros estamos buscando es que se difunda todo lo que es el área de Haití. Entonces, si consideran que les gusta un tema y están en condiciones de hacerlo, adelante, gente, nos mandan un mail y dicen me gustaría, coordinamos, vemos el temario y les damos un espacio también, está abierto para eso. Así que, bueno, gente, gracias por todo nuevamente y estamos en contacto.